mujeres como varones. Entonces, estas normas parten a partir de los 9 años y yo la voy a adaptar la norma a la edad que esté presentando mi paciente, en dado caso que no haya terminado de crecer, o bien a la edad límite de crecimiento si es que ya rebasó la edad de crecimiento. Ejemplo, en las mujeres dejamos de crecer en promedio a los 15 años. Si yo llegara a tener una paciente de 19, 20 años, yo no la voy a llevar a los 19 y 20 porque se supone que la mujer deja de crecer a los 15. Entonces yo voy a corregir a partir de los 9 que comienza Ricketts a los 15 años para hacer esa corrección. En el caso de los varones, si yo tengo un varón de 20 años, los varones dejan de crecer a los 19. No lo voy a llevar a los 20, lo voy a llevar a los 19. Voy a hacer un conteo de los 9 años que comienza el análisis de Ricketts, que son las normas de 9 años, a la edad límite, que es 19, que en total ahí serían 10 años. Por ahí, para las personas que les estuve revisando Ricketts de sus pacientes, por ahí estaban algunas normas mal corregidas. Entonces, para que vayamos checando esta información. Si hay alguna duda, me lo hacen saber, por favor. El primer factor que nosotros vimos, creo que fue profundidad facial. ¿Sí les di esta? Vimos ¿O fue la convexidad? Mira. Convexidad. ¿Me fui directo a la convexidad? Sí. Sí. Ok. Bien, la convexidad facial. ¿Se las paso? Listo. La convexidad facial es la distancia del punto A al plano facial de Ricketts. El plano facial de Ricketts va de nasion a pogonion. De nasion a pogonion. Es decir, algo así. Nasion a pogonion y la distancia que hay del punto A. Esa distancia es positiva si el punto A se encuentra por delante de nasion pogonion. ¿Cuánto por delante se tiene que estar? Según la norma dice que a los 9 años debe de estar 2 milímetros adelante el punto A de nasion pogonion. Esta que nos está determinando la clase esqueletal. Nasion pogonion está tocando la mandíbula y el punto A el maxilar, y están ustedes midiendo en sentido anteroposterior. Entonces están viendo qué tan lejanos están estas dos estructuras óseas, el maxilar y la mandíbula, para determinar ante qué clase esqueletal estamos. Algo similar hacía Steiner con el AND, igual A maxilar, B mandíbula, medían la distancia en sentido anteroposterior. Aquí estamos haciendo lo mismo, solo que con otros puntos cefalométricos. Los valores que estén dentro de la norma es porque el paciente es clase 1 esqueletal, y los pacientes que estén con valores aumentados significa que hay mucha distancia entre el maxilar y la mandíbula, significa que son pacientes clases 2, y los valores que estén disminuidos son pacientes clases 3 esqueletal, es decir, el punto A se pasa para atrás, es decir, el maxilar queda atrás y la mandíbula se va muy adelante. Este factor es el que les va a decir qué clase esqueletal hay. En los otros que ahorita voy a tocar a continuación, van a ver dónde está ubicado el problema de esa clase esqueletal, pero en su convexidad de sus pacientes, los que les haya salido la convexidad, lo que les haya salido de medida, esa es la clase esqueletal de su paciente. Lo demás, van a buscar dónde tienen ustedes que aplicar su plan de tratamiento. En el caso, por ejemplo, de Ana Rosa tuvo o tiene 3 pacientes en los cuales midió la convexidad y en 2 de ellos salió aumentada. Entonces, esta convexidad al salir aumentada es un paciente clase 2. Ella en lo demás debe de ir a buscar dónde está o quién está ocasionando la clase 2. ¿Y a qué factores me estoy refiriendo de ir a buscar? El primero que vimos fue profundidad facial. La profundidad facial era el ángulo formado por el plano facial, que es nasion pogonion con Frankfurt, es decir, el ángulo que ustedes están viendo en la pantalla. Ese ángulo lo que está midiendo es la posición que tiene la mandíbula en sentido antero-posterior. Significa que si mi mandíbula está adelante, el ángulo se va a abrir
y el paciente se va a ver como si fuera una clase 3 por mandíbula. Solo estamos midiendo mandíbula, nunca estamos tocando el maxilar, por lo tanto esto solo determina la posición de la mandíbula. Si me voy hacia atrás, la mandíbula queda atrás como un paciente clase 2 esqueletal, causada porque la mandíbula no tuvo el empuje hacia la parte anterior. Entonces, en este factor que es profundidad facial, me va a determinar si el problema está en la mandíbula. El mismo autor dice que la norma debe de ser de 87 a los 9 años, pero tiene una corrección de que aumenta 1 grado cada 3 años. Aquí detecté que estaban corrigiendo un poquito mal y quiero a ver si me entienden. Vamos a ver estas pequeñas correcciones en estos pacientes. Si ustedes tuvieran un femenino de 19 años de edad, ¿cuántos años hay que corregir? 6, ¿no, doctora? Años. 6. De los 9 a los 15, a la edad límite de crecimiento. Entonces, aquí dice corrección de 6 años. Aquí en palitos les pusimos los 6 años. 3 años y 3 años son 6 años. Y aquí el autor dice que aumenta 1 grado cada 3 años. Entonces, acá tengo 1 grado, acá tengo otro grado. Significa que para corregir la norma para un paciente así, le voy a aumentar 2 y la norma quedaría en 89. En el paciente de abajo, que es un paciente de 40 años, la corrección es de 10 años, porque de 10 años, de los 9 que parte Ricketts a la edad límite de crecimiento de varones, que es 19. De los 9 a los 19 hay 10 años. Aquí en los palitos estamos viendo 10 años. 3 años más 3, 6 más 3, 9. Y el que quedó solito, 10. Cada 3 años me incluye 1 grado. Entonces, esto es 1 grado, esto es otro grado, esto es otro grado, y aquí este es 0.33. Quiere decir que a la norma le voy a sumar 3.33 y me va a quedar en 90.33. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Para que corrijan ustedes bien sus normas. Entonces, ¿Sí? yo ya me confundí un poquito. En el caso de femeninas de 19 años, eran, a los 15 era su edad límite de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿no serían 4 años de corrección? No, de los 9 a los 15. De los 9 que parte la norma de Ricketts al límite de crecimiento de las mujeres, que es 15. Gracias, doctor. Sí, no importa qué edad tenga la paciente, la corrección va a ser siempre 6 años. No, si por ejemplo ustedes tienen un femenino de 13 años, ustedes no lo van a llevar a los 15 porque no tiene 15, tiene 13. Solo lo van a llevar a los 19 si es que ya rebasó a los 15, si es que ya rebasó el límite de crecimiento. Ejemplo, en las mujeres el límite de crecimiento es 15. Si su paciente tiene 16, 17, 18, 19, 20, ya no la van a llevar a esas edades, lo van a dejar en 15 años. Pero si el paciente tiene menos de 15 años, quiere decir que no ha terminado de crecer, lo voy a llevar a la edad que está teniendo en la actualidad. Si tu paciente es de 13, pues a los 13. Si el paciente es de 11, pues a los 11. ¿Sí se entendió? Sí, y por ejemplo, ¿cómo sería con un paciente que no ha llegado a su límite de... Ejemplo, masculino 17 años. Aquí la corrección de los 9 a los 17 años, ¿cuántos años hay? Ustedes díganme. 8. 8 años. 8 años. De los 9 a los 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 años, ¿vale? Te van a corregir 8 años. Entonces, aquí en palitos tenemos 3 y 3, 6. Y los 2, 8. Y dice que aumenta 1 grado cada 3 años. Entonces, aquí hay 1 grado, aquí hay otro grado,
y aquí 0.66. Significa que yo le voy a aumentar a la norma 2.66. Y por eso sale este resultado. Este es para un paciente que no ha terminado de crecer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo En nada el más caso- refresqueme tantito. Cuando sobraban estos dos, ¿qué era lo que se dividía, doctora? Para que saliera. 1 entre 3. 1 Ah, entre ya. 3 para que vieras cuánto sale por año. Entonces aquí sería 1 entre 2. No, 1 entre 3. Para saber cuánto le queda por año, 1 entre 3. Ah, Vas a ver que te va a salir 0.33333. Por eso aquí le puse 0.66. ajá. Bien, en el caso de un, por ejemplo, femenino de 13 años, no ha terminado de crecer, chequen, tiene 13 años. Entonces, lo primero que debo de ver cuántos años hay de los 9 que comienzan las normas de Ricketts a la edad que está teniendo mi paciente, que es 13 años. ¿Cuántos años hay de los 9 a los 13? 4. 10, 11, 12, 13, 4 años. Entonces, aquí tengo 4 palitos que me representan los 4 años. 3 de ellos me representan un grado y el que está solito 0.33. Significa que la norma le voy a aumentar 1.33 y por eso queda en esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, doctora. Ok. Bien, entonces este factor que es profundidad facial va a determinar si el problema está en la mandíbula. Si el ángulo aumenta, es prognatismo mandibular, y si el ángulo disminuye, es una clase 2 por mandíbula. Solo estamos tocando mandíbula. ¿Alguna duda? No. No. El siguiente que nosotros vimos fue profundidad maxilar. La profundidad maxilar es el ángulo formado por nación punto A y Frankfurt. Es decir, algo así. Nación punto A y Frankfurt. Y me van a medir el ángulo que está sombreado. La norma clínica es de 90 grados más menos 3. Esta norma no se corrige. Significa que siempre el maxilar en relación a Frankfurt debe de estar a 90 grados, independientemente de la edad. ¿Qué está tocando este plano? Pues el punto A, y el punto A es maxilar. Entonces, con este factor están midiendo la posición en sentido antero-posterior que tiene el maxilar. Entonces tenemos, si está aumentado el ángulo, es porque el maxilar está muy adelante, como un paciente clase 2 por maxilar. Y si está atrás, como les estoy moviendo en la línea, significa que el maxilar quedó atrás y el paciente se le pronunciaría más su mandíbula, como un paciente clase 3, pero que está ocasionado por una falta de desarrollo del maxilar. Entonces, valores aumentados de la profundidad maxilar es una paciente clase 2 por maxilar, y valores disminuidos, una clase 3 por maxilar. ¿Bien? Entonces tenemos ya completa nuestra tercia. Hasta aquí, primero medimos la convexidad facial para ver si era una clase 1, 2 o 3. Si sale clase 1, ya no le busquen 3 pies al gato, quiere decir que está bien relacionado el maxilar y la mandíbula, y no tienen que buscar nada en los demás factores relacionados a la clase esqueletal. Es decir, ya no tienen que buscar nada en la profundidad facial, ya no tienen nada que buscar en la profundidad maxilar. Simplemente es una clase 1 porque los huesos están bien relacionados. ¿A qué voy con esto? Seguramente ahorita que midieron a sus pacientes salió chile, mole y pozole. Es decir, con la convexidad facial le salió a lo mejor un paciente clase 1, pero la profundidad facial te salió en clase 3 y la profundidad maxilar en clase 2, por decirles algo. Entonces tenemos clase 1, clase 2 y clase 3 dependiendo del factor.
Y no se trata de eso. Ustedes siempre le van a hacer caso a la convexidad facial. Ese es el que determina qué clase es. Los demás te estarían diciendo dónde está ubicado o quién está ocasionando esa clase 2 o esa clase 3. Solo para eso sirve. En el enunciado no puede haber que es clase 1, pero también clase 2, pero también clase 3. No. En su enunciado diagnóstico ustedes tienen que tener la capacidad de determinar es esta clase esqueletal y el problema está aquí. Nada más es una clase. El paciente no puede tener todas las clases esqueletales. Y la clase esqueletal la determina la convexidad facial. ¿Alguna? No, doctora. Bueno. Después vimos otra cosa que es importante, es el eje facial. El eje facial me va a determinar qué tipo de crecimiento tiene mi paciente. Es decir, vertical, horizontal o neutro. En este caso, ustedes van a medir el ángulo que forma vacionación con justamente la línea del eje facial. Y aquí tenemos el ángulo que tienen ustedes que medir. Vacionación y el eje facial, que fue el resultado de tener el plano mandibular y nación pogonia. Bueno, este ángulo es constante con el crecimiento, significa que siempre debe de medir lo mismo independientemente de la edad del paciente, siempre debe de exactamente lo mismo. Bueno, la norma clínica es de 90 grados más menos 3. El que esté dentro de la norma significa que tiene un patrón de crecimiento neutro. Si está fuera de la norma por abajo, el paciente tiene un patrón de crecimiento vertical, y si está por arriba de la norma, horizontal. Aquí lo explico. Esto sería neutro puesto que está en 90 grados. Pero si disminuye, vean cómo se va la cara hacia abajo y hacia atrás, en sentido de las manecillas del reloj, como si fuera un patrón de crecimiento justamente vertical. Entonces, ángulos disminuidos tiene un patrón de crecimiento vertical. Y ángulos aumentados, vean cómo la mandíbula se está yendo hacia adelante, un patrón de crecimiento horizontal. Este eje facial es muy modificable con el tratamiento, doctores, muy modificable. En el momento en el que hacemos extracciones y perdemos anclaje, es decir, que los molares se mesialicen, ahí podemos modificar la forma en la que se ve la cara. Podemos acortar una cara o alargar una cara. Por eso es que ustedes lo miden. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No. No. Bien. Y creo que nos quedamos aquí. No, una altura facial. Nos quedamos hasta altura maxilar. Ok. En la altura facial inferior, ustedes aquí ya van a empezar a medir problemas verticales. Es decir, la radiografía se puede medir en sentido antero-posterior, pero también en sentido vertical. Y aquí en este cuadrito se va a medir en sentido vertical. Vamos a ver que verticalmente una radiografía va a determinar o mordidas abiertas o supraoclusión esqueletal. Entonces, el primer factor para eso es altura facial inferior, y es el ángulo formado por XY espina nasal anterior, es decir, maxilar, y XY PM, es decir, mandíbula. Van a medir en grados como que la distancia que hay entre el maxilar y la mandíbula. La norma es constante con el crecimiento, significa que siempre debe de medir lo mismo independientemente de la edad, y eso es de 46 grados más menos 3. Si el valor llegara a aumentar del ángulo,
significa que hay una mordida abierta esqueletal. Y si se llega a juntar este plano con el maxilar, significa que tiene una supraoclusión esqueletal. Bien, este factor es el que me va a determinar si tengo o no tengo un problema en sentido vertical. En los otros dos restantes vamos a buscar quién es el que está ocasionando ese problema. Entonces, para ver eso, voy a hacer el plano mandibular de Ricketts, que es el ángulo formado por el plano mandibular, que es de Antegonion a Menton, y Frankfurt, que es Orión orbital. Aquí en esta radiografía de la imagen vemos que el ángulo sí se intersecta hasta el final de la radiografía, pero en muchas de las ocasiones no se va a intersectar y por lo tanto es conveniente transportar Frankfurt hacia abajo hasta que haga contacto con el plano mandibular para que ustedes puedan medir un ángulo. La norma de este factor es de 26 grados y disminuye 0.3 por año. Entonces estaba cerrando un poquito cada vez más. Pero bueno, vamos a ver la interpretación. Están midiendo en sentido vertical, entonces significa que el plano mandibular hace esto, la mordida, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Y si está así, supraoclusión, o sea, mordida. Esqueletal. Solo estamos tocando dientes, ¿vale? Entonces, si tu altura facial inferior te dijo mordida abierta, aquí con el plano mandibular ya diste que el problema está en la mandíbula. Siguiente factor es la altura maxilar. Como su nombre lo indica, es el maxilar el que voy a estudiar. Entonces, esta altura maxilar está formado por el plano centrofacial nación, centrofacial punto A. Ahí les puse con líneas verdes en la diapositiva cuando es centrofacial nación, centrofacial punto A. Se trata de medir la distancia que hay entre estas dos líneas. No la distancia, los grados. Valores aumentados, chequen cómo se va el maxilar. El ángulo aumentaría y el maxilar desciende, ocasionando que se junte con la mandíbula y me forme una supraoclusión. Entonces aquí valores aumentados, supraoclusión. Y bueno, si se disminuye, es porque el maxilar quedó arriba, y si queda arriba se separa de la mandíbula y me está ocasionando una mordida abierta por maxilar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Nada. ¿No? Entonces tengo altura facial inferior. Si me sale en norma, significa que no hay ningún problema en sentido vertical y yo ya no tengo necesidad ni de trazar el plano mandibular ni trazar la altura maxilar.
Pero si mi altura facial inferior me está diciendo que hay un problema, ya sea de supraoclusión o de mordida abierta, yo sí tengo que ir a buscar a través del plano mandibular y a través de la altura maxilar quién es el que está ocasionando el problema. ¿Se entendió? Sí. ¿Los demás? Sí, doc. Sí, doctora. Ok. Yo no muy bien, doctor. ¿Qué parte no? Eh, pues ¿En cómo medir o de dónde a dónde medir o cómo? no, de las medidas sí, nada más La como interpretación. la interpretación exactamente, sí, las medidas Ok. aquí. Bien. De los 3 factores que acabamos de ver, que es altura maxilar, profundidad, perdón, y altura maxilar, plano mandibular y altura facial inferior, de los 3, el primerito, que es altura facial inferior, es el más importante porque ese te va a determinar qué tanta distancia en sentido vertical existe entre el maxilar y la mandíbula. El ángulo es el que estás viendo ahorita en pantalla, entonces te va a determinar qué tanta distancia hay entre el maxilar y la mandíbula. Si tú en este factor viste que tienes una mordida abierta, en los 2 factores restantes vas a buscar quién está ocasionando esa mordida abierta. Tienes un factor que dice profundidad facial, perdón, plano mandibular, y con el plano mandibular tú vas a valorar la mandíbula, que si está abierta o en supraoclusión. Y tienes otro factor que se llama altura maxilar, que va a ser lo mismo, te va a decir si el maxilar tiene alguna alteración. Ok, Uh-huh. sí, ¿Ya se entendió? ya. Uh-huh. Bien, ¿quién me quiere poner un ejemplo de su paciente? Se supone que los iban a medir. Yo, doctora, de hecho, porque me salieron, como usted dice, ¿no? De chile, mole, pozole. ¿Le doy la altura facial? Uh-huh. Del A ver, ICE. espera, para anotarlo aquí. Salió, mira qué hice. De la altura facial inferior, ¿cuánto tuviste? Me salió 55. Del plano mandibular de ese paciente. Plano mandibular. ¿Con la corrección? ¿O No, lo de tu paciente, la medida del paciente. 32.5? 32.5. ¿Y la altura maxilar? Altura maxilar 67. 67. Ok, estos valores son los del paciente, doctores. Y los voy a comparar cada uno con su norma. La norma de la altura facial inferior es de 46 más menos 3, ¿vale? Significa que ¿cómo está? Aumentado. Aumentado. Y si está aumentado, tiene una mordida. ¿Abierta? Abierta, ¿no? Está, ¿sí? Entonces, la altura facial inferior en el caso de ese paciente me está indicando que hay una mordida abierta. Si ya sé que hay un problema, en estos dos voy a ver quién está ocasionando esa mordida abierta. ¿Va? En el caso del plano mandibular, a su compañera le midió 32.5. A este sí no sé si sea varón o, perdón, no sé qué edad tenga. Es
¿Es varón? Es mujer y tiene... Espérame, déjame. Dice 22 años. 22. Quiere decir que ya dejó de crecer. ¿Cuántos años hay de los 9 que comienza el análisis de Ricketts al límite de crecimiento de las mujeres, que es 19? ¿Cuántos años hay? 6. 6. El plano mandibular dice que la norma es de 26 Y disminuye 0.3 por año. y disminuye 0.3 por año. 0.3 por los 6 años que estoy corrigiendo, 1.8, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me van Sí. siguiendo? Sí. Ok, entonces eso me da 24.8, ¿cierto? Perdón, 24.2. Está dentro de la norma, ¿no? ¿Cierto? 24.2, que yo le voy a aplicar el más menos 4. Significa que, ¿qué pasó? Ahí, ¿Está bien, no está dentro de la norma? ¿mandé? ¿Está dentro de la norma? No, pero la norma es 24.2 más menos 4 y el paciente tiene 32. Muy aumentado. No, está muy ajustado. Está aumentado. Y lo que está haciendo es la mandíbula se está separando del maxilar. Entonces aquí tienes una mordida Abierta mandibular. por mandíbula. Ujú. ¿Sí se entendió? Sí. Ahora, en la altura maxilar, la norma es de 53 y aumenta 0.5 por año. Ahí estábamos corrigiendo 6 años, ¿se acuerdan? Sí. 6 por 0.5, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Significa que la altura maxilar debería de estar en 56 para este paciente. Más menos 3. Más menos 3. 59. Está montadísimo. Significa que, ¿qué tengo aquí? Ha aumentado también la altura maxilar. Ajá, pero ¿qué significa? Y hay una supraoclusión. Ujú, una supraoclusión por Debería haber maxilar. por maxilar, ajá. Pero si nosotros nos marcó mordida abierta, Ya voy. Doctora, nada más que no la veo, no sé si solo me pase a mí. Igual yo no veo las diapositivas, no se ven. ¿Ah, no? No la estamos viendo, Ay, perdón. solo Yo la estamos pensé que sí. escuchando. Ahí está. Ah, Ajá. ¿Ya? Ok, por gracias. eso no entendía mucho. No sé por qué, quién sabe. Ujú. Bueno, aquí se los anoté. Sí. Es el valor de los pacientes, es el primer número que van a encontrar, el 55, estos son los, y lo demás es la norma ya corregida, con su desviación clínica. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué interpretación al final le van a dar a su paciente? Altura facial inferior es el que determina si tengo o no tengo un problema, porque es el que te dice la distancia entre espina nasal anterior, que es maxilar, y PM, que es mandíbula. Entonces, si ya detectaste que ese es el problema, en este caso mordida abierta, tú vas a buscar en los otros dos factores quién te dice mordida abierta. El otro lo ignoras. El otro lo ignoras, porque si no te está diciendo mordida abierta, no tienes por qué hacerle caso. Tú estás buscando quién te confirme esto, porque este es el factor más importante, ya que este es el único que mide la distancia que hay entre esas dos estructuras anatómicas. Entonces, en este caso, ¿dónde estaría ubicado el problema? En la mandíbula. Tenemos una mordida abierta por mandíbula. El maxilar está bien, de hecho hasta está queriéndose juntar con
o la mandíbula. Ujú. ¿Sí se entendió? No, ¿No? ya me confundí. A ver, Valores adoptados, doctora. Estos tres. ¿Mandé? Bueno, porque ya vimos que obviamente en el caso de la mandíbula es pues sí, donde se origina el problema de mordida abierta. Pero, ¿por qué sale igual aumentado la altura del maxilar? A ver, el primer factor es el más importante, es el que va a determinar si tenemos un problema o no. ¿Por qué es el más importante? Porque ustedes miden de XY a espina nasal anterior, que es maxilar, XIPM, que es mandíbula. O sea, no hay ningún otro factor que toque esas dos estructuras. sí. Entonces, al tocar esas dos estructuras, te va a decir cómo están relacionadas en sentido vertical. ¿Hasta ahí estoy siendo clara? Sí. O sea, ese es el que te va a decir si tengo o no tengo un problema. Si este está en norma, quiere decir que no tienes problema y no tienes que medir ni el plano mandibular ni la altura maxilar, porque no hay problema. Pero si está alterado, como es el caso de la numeración que está ahorita en la diapositiva, que sabemos que está abierta, en los demás factores voy a buscar quién lo está ocasionando. Uno de estos factores estudia la mandíbula y el otro el maxilar por separado. No siempre van a decir, ay, mordida abierta, todos somos mordida abierta. No, vamos a encontrar que se contraponen. En este caso, el plano mandibular y la altura maxilar no tienen la misma interpretación. Ya vieron que uno me dice mordida abierta por mandíbula y el otro me dice supraoclusión por maxilar en su interpretación final. Yo voy a ignorar el que me dice supraoclusión, solo me voy a quedar quien me confirma que el que está abriéndose. ¿Qué hueso de los dos? En este caso es la mandíbula. Ujú. ¿Ahora sí se entendió o no? Ajá, Sí. entonces, no sea malita, ahora sí, repítanos. En el plano mandibular, si está aumentado, Es mordida abierta plano mandibular aumentado y por disminuido. mandíbula. Y si está disminuido, supraoclusión por mandíbula. Aumentado, mordida abierta. Disminuido, mordida supraoclusión. Supraoclusión. Ujú. Gracias. Eso es lo que tienen en los apuntes, ¿eh? Ujú. Entonces, en el caso del paciente de Ana Rosa, es una mordida abierta por mandíbula. Ujú. Tan, tan. Ujú. ¿Alguien más quiere ver alguno de sus pacientes? Sí, doctora, yo me confundí en la convexidad facial de mi paciente. Ah, pero de estos, ahorita. Ah, no. Yo, doctora. ¿Tú? Sí, Liliana Martínez. Ajá. A ver, ¿me dices cuánto te midió la altura facial inferior? Altura facial inferior, 42 grados. 42. Ujú. ¿El plano mandibular? Plano mandibular, a ver, 26. 26. De tu paciente, ¿verdad? Sí, ¿Y altura maxilar? la altura maxilar, a ver. La altura 58. 58. Vale. Liliana, tú estás con un varón que ya terminó de crecer, ¿no? Sí, 23 años. Para Liliana, está con un varón de 23 años. Significa que ella sus normas las debió de haber corregido 10 años. Ujú. Ajá. En el caso de la altura facial inferior, es constante con el crecimiento. Esta no se corrige. Ajá. Queda en 46. Ujú. Por lo tanto, más menos 3. Por lo Ajá. tanto, ese 42 que le dio a ella, ¿cómo está? Sobre mordida, ¿no? Está en Está norma clínica. disminuido. Significa que los huesos se acercaron y ocasionaron una supraoclusión. Ujú. Ah, ok. ¿Se entendió? Sí. Ok. 43. Así uno disminuido. ¿Sí?